La primera pregunta trata de los trastornos motores del esófago. Dentro de los trastornos motores del esófago es muy frecuente que pongan preguntas en el MIR sobre la disfagia. Como ya sabéis, la disfagia quiere decir dificultad para el paso del alimento desde la boca a través del esófago, finalmente para llegar al estómago. Dentro de los trastornos motores hay dos tipos de disfagia: disfagia alta u orofaringia, que la preguntan bastante poco en el MIR y consiste en la dificultad del paso desde la boca a través del esfínter esofágico superior a la parte alta del esófago. Y, en segundo lugar, las disfagias esofágicas, que son mucho más frecuentes que las pregunten en el MIR y son las que vamos a comentar en esta pregunta. Dentro de las disfagias esofágicas se pueden dividir en dos grupos: los trastornos motores y las disfagias mecánicas. Las disfagias motoras, esofágicas motoras, son aquellas que se deben a una alteración en la fuerza o en la coordinación de los músculos implicados. Sin embargo, los trastornos mecánicos son obstrucciones debidas a que existe un obstáculo que se encuentra en el esófago y que impide pasar correctamente el alimento. Entonces, es muy importante saber un algoritmo para poder clasificar qué enfermedad tiene el paciente en cada pregunta. En primer lugar, hay que hacerse tres preguntas distintas. Si el trastorno es algo intermitente, es decir, ocurre unos días sí y otros días no; si es un trastorno progresivo, es decir, que va empeorando con el paso de los días. En segundo lugar, hay que preguntarse también si el paciente refiere que comienza la disfagia con sólidos o con sólidos y con líquidos. Y finalmente nos tenemos que preguntar cuál es el dato acompañante, un dato clave que suelen dar en la pregunta. Si el paciente nos dice que tiene disfagia desde el principio, tanto para sólidos como para líquidos, tenemos que pensar que se trata de un trastorno motor, es decir, al músculo del esófago le da lo mismo si es algo líquido o si es algo sólido. Por lo tanto, tanto si es disfagia para sólidos y para líquidos, hay que pensar en trastorno motor. Después de que sabemos que es un trastorno motor, si además nos dicen que es un trastorno progresivo, es decir, va empeorando con el paso de los días, y además nos añaden en la pregunta que tiene regurgitación y pérdida de peso, hay que pensar en el trastorno motor que se llama acalasia. Sin embargo, si nos dicen que es progresivo, como os he dicho, va empeorando con el paso del tiempo, pero se asocia a pirosis, es decir, quemazón retroesternal, hay que pensar en la esclerodermia, en la esclerosis sistémica progresiva. Finalmente, si es un trastorno motor, pero sin embargo es intermitente, es decir, unos días está mal el paciente y otros días no aparece, y además, generalmente en la pregunta suelen decir que el paciente tiene dolor torácico, y este dolor torácico se suele aparecer con la ingesta de alimentos fríos, hay que pensar en el espasmo esofágico difuso. En segundo lugar, si nos dicen que el paciente únicamente tiene disfagia o se le produce disfagia al principio solo con los sólidos, pero los líquidos, el agua y otros líquidos le pasan adecuadamente, hay que pensar en que es una obstrucción mecánica, algo sólido que está interrumpiendo el paso del alimento. Si es un trastorno mecánico y además es intermitente, ocurre unos días sí y unos días no, hay que pensar en membranas o anillos a nivel del esófago. Sin embargo, si es un trastorno progresivo, solo nos quedan dos enfermedades que pueden ser, si es algo que va empeorando con el paso del tiempo, es decir, el cáncer de esófago o bien la estenosis péptica benigna. Si nos preguntan un paciente con una estenosis péptica benigna, generalmente nos ponen un paciente de edad media, alrededor de 40 o 50 años, nos dicen que el paciente tiene mucha pirosis y es muy importante que no haya perdido peso. Sin embargo, si nos quieren preguntar un paciente con un cáncer de esófago, nos pondrán un paciente de una edad mayor, generalmente 60 o 70 años, nos dirán que tiene una disfagia que avanza muy rápidamente y finalmente suelen añadir que el paciente ha perdido peso. En el caso en la pregunta que comentamos, se trata de una paciente que tiene esclerodermia, es decir, que en principio debería tener una disfagia tanto para sólidos como para líquidos, un trastorno motor asociado a pirosis, pero en este caso en concreto, la pirosis, la regurgitación de mucho tiempo de evolución, ha producido una estenosis péptica progresiva, es decir, una fibrosis de la parte inferior del esófago, y finalmente ha acabado dando una disfagia esofágica de tipo mecánico.